つにまとめる仕草朝日に浮かぶそのシナリオ It's beautiful La Fundació Privada Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes és una entitat benèfica sense ànim de lucre que ofereix diferents serveis a persones amb discapacitat intel·lectual per tal que puguin desenvolupar el seu projecte de vida amb qualitat i dignitat. Fa 10 anys, com a resposta al greu problema d'allotjament que patien moltes persones que havien de desplaçar-se a Barcelona per operacions o tractaments, va crear el servei de pisos d'acollida. Es tracta de pisos en els que poden allotjar-se tant els malalts com els familiars que els acompanyen. Amb aquests pisos, la Fundació Hospitalitat aporta qualitat de vida a les persones malaltes traslladades a Barcelona durant el seu procés de malaltia, oferint-los un lloc on allotjar-se proper a l'hospital que els permet viure aquests moments difícils envoltats del caliu de les altres famílies amb qui comparteixen el pis, així com dels professionals i dels voluntaris de la nostra fundació. Per la Fundació Hospitalitat, és un plaer treballar per i amb les persones. Me llamo David, soy de Alicante, estoy con mi madre y mi tío y estoy esperando para un trasplante de riñón y llevo 1 año y medio en este piso. Me llamo Juan López, estoy aquí en un piso de acogida en Barcelona, me han trasplantado de pulmón y ahora estoy esperando una recuperación, que espero que sea breve. Mi bebé va a cumplir ahora 1 año y desde que nació hasta ahora, cuando nació tuvo una cardiopatía y bueno, tuvimos que venir aquí 3 meses. Y estoy muy bien, muy tranquila, parece que estoy en casa y cocino, hago mi dieta, hago como vida en casa. Yo creo que le aporta bastante porque estamos cerca del hospital y nos tienen aquí en Barcelona para cuando nos llamen para el trasplante. Y al encontrarte gente amable y gente buena, no haces una amistad, haces más que una amistad. Estupendamente. Para mí ha sido una ayuda muy grande. He podido estar muy pendiente de mi marido gracias a los pisos de acogida. Por eso es el agradecimiento de decir, jolín, es mucho lo que te dan, ¿no? Te dan una casa. Y los médicos quieren el acompañante. Sin acompañante no les gusta nada. Nosotros no hubiéramos podido costear un hotel ni nada de esto. Se puede cocinar, se puede duchar, lavar la ropa y en cambio en un hotel esto no es la misma comodidad ni muchísimo menos. Realmente es increíble, fantástico y fabuloso. Nunca me imaginaba algo así. Para nosotros es una gran ayuda y algo que estamos realmente agradecidos, bueno, al 100%. Dona molta tranquil·litat quan saps que abans de venir ja no quedaràs ni en un passadís de l'hospital ni en un lloc que no saps on et tocarà. El poder compartir en un piso con otros pacientes, con otros familiares, estas angustias, esta ansiedad, siempre predispone a todos siempre da una visión más positiva de las cosas. Això fa que la malaltia sigui la mateixa, però la seva preocupació, el seu estat d'ànim i la seva butxaca és un altre món, podria dir que inclús sembla una altra malaltia. Per un nadó, a la seva família és algo constant, que estarà sempre, i que és molt important que s'impliquin en la cura del seu fill des del primer moment. Ves que se han quedado en la salita a dormir o ves que están cansados y les preguntas y entonces ves que son de lejos, no se quieren mover de aquí del hospital. Imagineu-vos en determinats casos que una família, per exemple, nosaltres estem aquí ubicats a Esplugues de Llobregat i una família ve de Lleida, una família ve de Girona o d'altres comunitats autònomes, llavors i cada cop s'han hagut de traslladar aquí, estàs desubicat, no saps què fer, estan aquí pare i mare en molts casos i a partir d'aquí diuen com ens allotgem, no tenim diners, hem vingut amb lo posat o ja teníem una situació difícil prèvia a l'ingrés i què fem ara, no? Los médicos debemos de ver a los pacientes de forma completa, no solo la enfermedad, sino todo el trastorno que eso causa
en los pacientes y en las familias. Creo que tanto las puertas de una ciudad como Barcelona, como de un hospital como el nuestro, es muy importante que sean más amables cada vez. Y en esta línea yo creo que los pisos de acogida van en la buena dirección. Que hemos empezado a trabajar también con hospitalidad, el acompañamiento con sus voluntarios en el Hospital Materno Infantil. Estamos sumamente contentos y agradecidos de la buena cooperación que tenemos por parte de los voluntarios y de las responsables que llevan hospitalidad. Tienes la oportunidad de conocer a gente que te necesita. Tienes la oportunidad de poder hacer algo por los demás y poder ofrecerle todo lo que en ese momento le haga falta. Se pueda tratar de un enfermo terminal, después de mucho intento de lucha, se te vaya. Para mí el hecho de ser voluntaria fue y ha sido una experiencia única y irrepetible. Lo más importante del día a día en mi trabajo son las familias. Las familias y la coordinación con los hospitales, el que todo funcione bien, el que las familias no se encuentren desamparadas aquí, el tener a alguien en quien confiar, un referente, un poder hablar con alguien. Esa persona pues soy yo, que soy la que ellos tienen como la que ven cada semana, varias veces a la semana. Hasta que mucha gente no toca con las manos esta problemática, no se da cuenta de la falta que hace. Yes, you're